es el patrón orden, ¿vale? De este patrón, o la necesidad es que es necesario realizar peticiones a objetos sin conocer la petición ni a quién va dirigida, ¿vale? A ver, este patrón, la verdad que es muy útil cuando hacemos interfaces gráficos, es muy útil, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Fijaros, queremos desacoplar el objeto que invoca la operación asociada mediante otro objeto, ¿vale? Ello permite realizar órdenes compuestas, ¿vale? Y además llevar una cola o deshacer operaciones. Es decir, me está preparando para poder hacer macros de órdenes. Es decir, si yo lo organizo así, luego hacer una macro de órdenes es fácil. Una secuencia. O me está preparando todo para poder hacer un deshacer. Volver a la situación anterior, de cierta manera. Además, este patrón se utiliza muchísimo, repite, en entornos gráficos. Es decir, imaginaros que hacéis una aplicación de móvil. Vale. Tú te vas a currar, en el fondo es una apariencia. Voy a tener una serie, dice, bueno, ¿yo qué voy a tener en mi aplicación? Una pantalla principal, una serie de botones, los botones con un nombrecito que pueda ser configurar, actualizar, lo que tú quieras. Luego los botones pueden tener un checkbox para elegir una opción o una caja de texto para definir un valor de texto. Es decir, tú harías una aplicación en la cual te vas a dar cuenta que si quitas todos los mensajes, todas van a ser muy parecidas. Porque vas a tener una gestión de órdenes, que puede ser una lista desplegable, un conjunto de botones, un acordeón, lo que tú necesites. Una vez que te has curado toda esta apariencia y funciona muy bien en el móvil, dices, es que entre esta aplicación y otra, ¿qué diferencia hay muchas veces? En el nombre de los botones. O en el nombre de cuando configuras mediante radio, botones de tipo radio, pues cuando configuras eso, pues la descripción de cada botón de radio. Lo demás, la acción, cómo actúa contra la aplicación, siempre es igual. Entonces, una vez que has hecho todo un entorno gráfico que te funciona bien, dices, Jolines, si yo he acoplado todo esto al contenido de la aplicación, no podría reciclarlo con una segunda aplicación. Porque al final está tan acoplado al modelo que cuando lo intentes llevar a la segunda aplicación, no habrá manera de separar, o es tan complicado separarlo que no va a funcionar. Entonces, ¿qué te compensa? Aplicar este patrón, haces una buena aplicación y al final lo que tienes es que puedes reciclarla metiendo otro modelo detrás, simplemente metiendo unos adaptadores de clases. Entonces, todo el entorno que es el invocador, que es toda esa gestión gráfica de botones, de navegar, de ir para arriba para abajo, la puedes reciclar 100% para la siguiente aplicación. ¿Vale? Entonces, ¿en qué tenemos? Por una parte, fijaros que vamos a llamar aquí el invocador. ¿Vale? El invocador, ¿qué es? Una lista de órdenes. ¿Vale? Una lista de órdenes. Donde yo a un invocador le puedo añadir órdenes, invocar o recuperar todas las claves. ¿Vale? Esto en definitiva es cuando tú, por ejemplo, pulsas un botón y se da una lista desplegable de distintas opciones. Eso sería un invocador gráfico. Tal que si tú pinchas, vas a dar una orden al modelo. ¿Lo veis? Entonces tenemos el invocador. Esta gestión es complicada porque tú a lo mejor haces un sistema inteligente para que la última orden que puso el usuario o las órdenes más utilizadas se van como poniendo más arriba, sean más visibles y reorganiza la presentación para que encuentre las cosas que típicamente está usando, ¿no? Toda esa gestión, o por ejemplo, cuando en un entorno de escritorio, vais a ver que vosotros podéis configurar la caja de herramientas. Decir, venga, esta lo pongo, este le pito, cambio orden. Toda esa gestión, como veis, no depende del modelo. Estamos simplemente gestionando el invocador de órdenes. Y esa gestión, que es complicada, la podemos reciclar en todas las aplicaciones. ¿Lo veis? Entonces, queremos tener un invocador que no depende a quién va la orden. No depende a quién va la orden. ¿Cómo lo consigue? Con una interfaz. Dice, vale, pues aquí tengo es ejecutar. Este ejecutar es ejecutar una orden, que yo no sé cuál es. Dos, yo tengo que mostrar en el entorno visual es cómo se llama esa orden. Entonces, el que esté detrás me tiene que dar un nombre que yo presente. Que puede ser darse de alta, darse de baja, puede ser añadir créditos, lo que tú quieras. Me da igual, me das un nombre que yo voy a presentar a la lista desplegable, para que el usuario pueda elegirlo, entienda lo que va a elegir. ¿Vale? O también me puedes dar un icono. Me das un icono que yo pongo. ¿Lo veis? Esto lo eliges tú como dice, bueno, mi presentación, ¿qué hago? ¿Pon un icono, nombre, solo icono? Tú decides. En definitiva, el que invoca, ¿qué hace? Que exige que cualquier orden recibida es esta parte de aquí. Vale.
Por otra parte, yo tengo lo que se llaman los receptores de órdenes, que son esos modelos que tienen acciones concretas. Por ejemplo, aquí tendríamos receptor 1 y tendríamos acción 1, acción 2, que modifican el modelo. Y aquí receptor 2, acción 3. Y esto es mi modelo. ¿Vale? Esto es mi modelo, que tendrá un conjunto de clases con un conjunto de acciones. Vale. Lo que sí te pide es que cada orden debe ser un objeto. Cada orden debe ser un objeto. Tú tienes este modelo, pero claro, este modelo, ¿qué necesitas? Una clase intermedia que lo que hace es que hace de puente entre implementar esta interfaz y conectar esta orden con una acción concreta, que es un método concreto de este modelo. Te hace de puente. ¿Vale? Entonces, evidentemente, cuando hiciéramos dos aplicaciones, esto de aquí lo podemos reciclar 100%. Es lo mismo en cada aplicación. Esto es la nueva aplicación. Cada aplicación tendrá un modelo diferente. Eso jamás se va casi a reciclar. ¿Vale? Y por otra parte, ¿qué es? Lo que tenemos que hacer es simplemente un adaptador, que serían estos controladores, que asocian las órdenes a acciones concretas del modelo. Esto sí que habrá que adaptarlo para cada aplicación. Pero vais a ver que estas clases son relativamente sencillas de realizar. Es asociar una orden concreta mediante una clase, que es un objeto, para que ataque a un método concreto de un modelo concreto. Lo prepare. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer esta orden? Fijaros, es, por una parte, implementar esta interfaz, que es la orden concreta. Entonces, esta es la orden 1. Entonces, yo que tengo tres órdenes, tengo en mi menú desplegable tres opciones. Pues tendría que tener aquí tres clases, una por cada opción. Porque sí que necesito que cada orden de menú desplegable sea un objeto concreto. Si es un objeto, ¿qué puedo hacer yo? Gestionar objetos. Y eso ya lo puedo generalizar. Gestionar objetos significa que puedo hacer una lista, puedo hacer estadística de más utilizado, puedo hacer una macro, puedo hacer un deshacer, porque tengo la secuencia de acciones. ¿Lo veis? Entonces es, por cada acción posible, tengo que hacer una orden concreta. Y aquí dice, vale, yo aquí implemento esta interfaz. ¿Vale? Entonces, cada orden que tendrá, cada orden solamente una ejecutar. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Asociar este ejecutar, lo tengo que asociar a una acción que es un método concreto de una clase concreta. ¿Vale? Entonces, cada orden tendrá como atributo un receptor. Por ejemplo, aquí vemos que dos órdenes tienen dos receptores porque esta clase permitía dos acciones diferentes. Pero yo necesito dos clases, dos objetos. ¿Vale? Que hacen de puente para atacar. Desde aquí en ambos tengo receptor 1 y si aquí me dicen ejecutar, ¿yo qué hago? Ejecuto la acción 1 de receptor 1. Si aquí me dicen ejecutar, ejecuto la acción 2 de receptor 1. ¿Vale? Y simplemente te obliga, claro, evidentemente el constructor no tiene sentido si no me pasas a quién va dirigida esa recepción. ¿Vale? Y aquí tenemos la orden 3, que tengo receptor 2, que cuando me dicen ejecutar, ataco a la acción 3. Y son clases como muy sencillas, ¿no? Este es su contenido exclusivamente. Fijaros, el constructor lo único que hace es guardar el atributo, que es el receptor, y el constructor cuando tiene que ejecutar tiene este código, que es dis.receptor.acción 1, y nada más. Traspasa la orden a esta acción. ¿Lo veis? ¿Y eso qué me lleva? Me lleva a esto de aquí. ¿Veis la gestión de botones? Todo está hecho con ese patrón. ¿Por qué? Porque que yo pueda hacer esto, fijaros, mover cosas, no depende del modelo concreto que yo tengo detrás, no depende de la aplicación concreta, porque para el que ve órdenes siempre iguales. ¿Qué ha hecho? Que le pide al modelo que le dé un icono, y entonces presenta este icono. Pero desde el punto de vista de la gestión de esta barra de herramientas, para él todo es lo mismo. Si le das este icono, él presenta un icono que no sabe lo que presenta. Pero si le das, llama a uno a ejecutar que no sabe qué ejecutas. Pero tú lo entiendes porque ves el icono y lo entiendes. ¿Lo veis? Luego, el poder ordenar, el poder sacar una lista de plegar y dice, vale, pues esto es una orden compuesta que tiene a su vez subórdenes. Y todo es igual. Para él, ¿esto qué es? Es un icono y un nombre que tú le has pasado. Y yo pincho, él te llama a un ejecutar, que no sabe dónde va la orden. ¿Vale? Entonces, claro, toda esta gestión de menús, de llamadas, de organizar, de poder mover la barra de herramientas, de ordenarla, de configurarla, todo esto es compatible de dos aplicaciones, es exactamente la misma. Lo podemos reciclar 100%. Hecho una, hecho todas.
Y eso es lo que hay que hacer también con los móviles, evidentemente. ¿El móvil qué es? Un interfaz gráfico que tiene una gestión de botones y tal. Hazte una guapa y entonces podéis hacer 5 aplicaciones con la misma con la misma apariencia. Es tu estilo de apariencia. Eso sí, cada modelo tragará datos totalmente distintos. La aplicación no tiene por qué tener una que ver con la otra. Pero lo vas a reciclar 100%. ¿Vale? Veamos en código Java todo esto. Fijaros, yo tengo un receptor. Vale, en definitiva, ¿qué es el receptor? El receptor haría lo que estamos llamando un modelo. ¿Vale? Mi modelo, ¿qué será? Pues evidentemente el que recibe órdenes. Oye, pues esto depende de cada aplicación. Si cada modelo, la aplicación va a ser diferente. Podemos reciclar alguna parte que es común en todas las aplicaciones, pero normalmente cada modelo tiene una funcionalidad, que es el objetivo, es el modelo de negocio de la aplicación, ¿vale? Entonces, esto es un modelo que tiene unas acciones. Aquí, la verdad que no he hecho mucho, simplemente imprimo la acción. ¿Lo veis? Vale. Pero claro, fijaros que si yo hago una vista para este modelo, en cierta manera me estoy acoplando con el modelo. Y si me acoplo la vista con el modelo, esta vista no la podré reutilizar para otro modelo. ¿Qué se busca con este patrón? Desacoplar la vista del modelo. Igual que antes, en el observador que hemos hecho, desacoplar para que el modelo se pueda comunicar con la vista, lo hemos desacoplado con el patrón observer. Pues aquí lo que haces es, con el patrón command, desacoplas el sentido contrario, que es que la vista no dependa del modelo. ¿Vale? Yo parto de mi modelo de negocio, que es lo que representa la aplicación realmente. Y es esto de aquí. Vale. Entonces dices, bien. Por otra parte, digo, vale, pues ¿qué tengo que hacer? Tener una interfaz. Y hemos hecho una interfaz sencillo. Vale, tiene un método que es ejecutar una orden. Y me tienes que dar un nombre para que yo pueda presentar en la vista. Me tienes que dar un nombre que yo pueda presentar. Vale. ¿Y qué necesito? Hacer una clase por cada orden. Pero la clase, fíjate que ¿qué hacen las clases? De puente. Es un puente entre el interfaz y la clase para desacoplar. ¿Qué tienen? Son muy repetitivas, son muy iguales todas. Orden 1, implementa la interfaz. Tengo un receptor. Entonces, tengo un constructor que cuando me creas, me tienes que dar receptor. Yo sin receptor no sé funcionar. Es imposible. Por ejemplo, esto, ¿qué tipo de asociación es? ¿Composición, agregación o uso? Agregación. ¿Vale? ¿Estoy de acuerdo? ¿Cuál es la más fuerte de todas? Vale. ¿Puede existir orden 1 si no tiene un receptor asociado? ¿Es posible? Sí es posible. ¿Vale? Orden 1, fijaros que sí depende de receptor. Pero receptor depende de orden 1. Es decir, si no existe un orden 1, ¿significa que no existe receptor? ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque yo podría tener distintas maneras de atacar al mismo receptor. Que es lo típico, si yo tengo, por ejemplo, una aplicación, me da igual móvil, puedo tener distintas zonas que hago lo mismo, de distintas formas. Yo puedo tener diferentes órdenes que atacan al mismo receptor. Por lo tanto, por eso es agregación. Porque si yo, digamos, destruyo la orden 1, no debería destruir el receptor. ¿Vale? Es decir, orden 1 no sabe existir sin receptor, por eso es agregación. Pero, además, como receptor es independiente, por lo tanto, no es composición. Es agregación. ¿Lo veis? Entonces tenemos, ¿y yo aquí qué hago? Simplemente es, vale, cuando me piden el nombre, yo retorno un nombre asociado a esta orden concreta. Yo tengo que poner, esto significa es, ¿cómo voy a presentar yo? ¿Cómo voy a presentar para que el usuario lo vea? Por lo tanto, esto es un texto de vista. ¿Cómo lo voy a presentar? Evidentemente, si manejo idiomas, ¿qué tendría que hacerlo en un fichero de propiedades? Para poderlo trabajar. Dice, bueno, ¿lo pago en inglés? Pues entonces aquí
está configurado para que trabaje en inglés. ¿Qué hace? Busca el fichero de propiedades de inglés y lo pone todo en inglés. Y además me permite muy bien la traducción. ¿Vale? Y por otra parte, fijaros, cuando a mí me dicen ejecutar, ¿yo qué debo hacer? Llamar a mi receptor y ejecutar. Punto. Y dices, ya, pero ¿y si necesitas datos? Porque tú cuando haces una acción, te pueden preguntar, oye, dame un dato que quieras actualizar. Bueno, eso ya no es mi problema. Yo he dado la orden y se supone que el receptor, en definitiva, tendrá que buscarse la vida para sacar un pantallazo, una ventana emergente para que el usuario pueda escribir algún dato. Pero eso es a posteriori. Mi orden no maneja datos. Simplemente es una orden. Es como pulsar un botón. Nunca me va a pedir datos. Eso puede conllevar a que si necesitas un dato me saca una ventana emergente. ¿Lo veis? Y así son todas las... Entonces, son objetos relativamente sencillos, muy fácil de acoplar y se produce muy bien. ¿Eh? Por otra parte, orden 2, bueno, aquí he cambiado el numerito, simplemente, pero sería lo mismo. Es decir, aquí la diferencia es que ataco a la acción 2 del mismo receptor. Entonces tengo solamente una clase receptora con dos métodos, pero sí que necesito dos objetos, ¿vale? Vale, en este momento, luego tengo lo que es, esta es la parte del modelo. Tendríamos el invocador. Fijaros, ¿el invocador qué es? Es una clase que gestiona una lista de órdenes. Y aquí sí que no depende del modelo. Fijaros que de qué depende. Es un mapa con string y una orden concreta. Y este modelo, fijaros que no depende del modelo. Depende de una interfaz, nada más. Entonces, él, para invocar, dice, vale, pues quiero el mapa, añado una orden, ejecuta la orden a través de una clave que es de tipo string, y yo lo que hago es buscar esta clave y la ejecuto. ¿Y esta clave cuál es? Pues normalmente la asocias al nombre que me dio el objeto que yo voy a invocar, el receptor. Es decir, cuando aquí en orden 1 dices, oye, ¿tu orden cómo la vamos a llamar a partir de ahora? Y eso sí que depende de cada aplicación. A esto le vamos a llamar actualizar o refrescar no sé qué. Volver a sincronizarse con el servidor, lo que tú quieras. Tenemos que tener un nombre. Para mí este nombre que tú me das, que es del modelo y tiene sentido en el modelo, lo pongo yo aquí como clave de búsqueda. Cuando alguien me ha ejecutado esta orden, que me está dando un string. Yo utilizo este string para buscarlo y digo, venga, ejecútate. Pero fíjate que yo no sé nada más, no sé nada del modelo. Esto lo puedo hacer para cualquiera. Y por último, le puedo dar todas las claves. Pues yo recorro todas mis órdenes, recupero las claves y se las doy. Y esto lo que te da es un array de claves. Que sería, si en la aplicación pulsas y te sale un menú desplegable con distintas opciones, sería ese conjunto de claves, que tú eliges una y se ejecuta. Lo que es importante, fijaros, ¿esto depende del modelo? No, depende de una interfaz, nada más, que es la interfaz orden. ¿Lo veis? Entonces, esto lo puedo reciclar para todas las aplicaciones, para todas. En aquí es relativamente sencillo, pero en interfaz gráfico ya no es tan sencillo. Cuando hagáis algo, ya veréis que para hacer una aplicación móvil no es tan sencillo. Y reciclar todo eso, la parte gráfica, es muy útil. ¿Vale? ¿Qué tenéis que conseguir? Evidentemente, para aplicar este patrón, es que cuando alguien pulsa un botón del móvil o pulsa una acción, que no atacáis directamente al modelo, sino metáis por medio este patrón. Así esa aplicación móvil la podéis reciclar. ¿Vale? Por ejemplo, esto está hecho con Swing, ¿vale? Es como lo haríamos en Swing, para que hagáis una idea de cómo se haría. Si no sabéis Swing, pues imaginaos que este es un botón de móvil, cuando lleguéis a móviles, ¿vale? Fijaros que en Swing lo que yo hago es extendería de JButton, ¿vale? Y aquí lo que implementar es el Action Lister, que este lo que hace es que cuando pulsas un botón se dispare un evento y ese evento tú lo capturas. Vale. ¿Tú qué harías? Dice, vale, yo lo que hago es, tengo una orden concreta asociada, es decir, cuando alguien pulsa este botón, yo tengo aquí una orden asociada. Cuando me pulsas el botón, yo lo que hago simplemente, perdón, aquí, cuando me pulsas el botón, que me das como un evento diciendo, bueno, quién ha pulsado, lo que sea, yo lo que hago es, llamo a mi orden y la ejecuto. ¿Qué acabas de hacer? Que acabas de asociar un botón gráfico, cuando lo pulso, das una orden, pero yo no sé a dónde va esta orden. Entonces dice, ya, pero ¿cómo la asocio? Cuando se construye este botón. Y este botón me llamaré mi botón invocador, le daré un color, una forma, una apariencia, un estilo, yo me colgaré en buen botón
Y a partir de ahí lo que tengo que hacer es darle a alguien que implementa esta interfaz. Y ahí va la orden de este botón. Pero este botón, que me ha costado a lo mejor 200 líneas de código, lo puedo reciclar en 20 veces que aparezca en la aplicación y en 20 aplicaciones. Porque no está acoplado al modelo. ¿Lo veis? Y esto es lo que tendréis que hacer parecido a esto, lo tenéis que hacer cuando trabajéis con móviles. Cuando hagáis botones en móviles, cuando hagáis cualquier cosa que representa una opción, desacoplarlo con el modelo mediante una interfaz. ¿Vale? Evidentemente el modelo, el botón tendrá que presentar algo y aquí, fijaros lo que hago es, cuando tú me invocas la orden, cojo la orden que me estás invocando y busco su nombre para asociarlo al botón, para que el botón tenga un nombre que el usuario pueda reconocer. Pero yo no sé lo que estoy poniendo aquí realmente, ¿vale? Aquí tenemos uno gráfico para que yo pueda probarlo, ¿no? Porque otro es de swing. Este lo que hace es, fijaros, tengo aquí un conjunto de invocadores, ¿no? Entonces tengo dos órdenes, orden 1 y orden 2. Y le añado a mi receptor, ¿vale? Lo añado. Aquí lo que hago es invocar. Lo que hago es recuperar todas las claves y lo presento como una lista desplegable. Que el usuario elige una y cuando ha elegido una, yo cojo y la invoco. ¿Vale? Y por lo que aquí añado simplemente este mail, lo que hace es, en esta clase IU, que es un gestor que es, digamos, particular del máster, lo que hacemos es añadir una vista con esto de aquí, que tiene esto de aquí, fijaros, un solo botón invocador. ¿Vale? Lo vamos a ejecutar para que veáis lo que estamos haciendo. Entonces, tengo un solo botón invocador. Fijaros, invocador, ¿qué haría? Al pulsarlo, lo que hace es, coge su conjunto de órdenes concretas y le pide que le pasen todos los nombres y me los presenta. Pero este entorno gráfico no sabe realmente lo que está presentando. Le han dicho, dame un nombre que yo presente, yo te lo pongo tal cual. Eso sí, si tú me pinchas, yo cojo esta orden y le digo, ejecútate. Entonces, cuando pincho una, ve que se ejecuta, esta es la que he elegido, aceptar, y se ejecuta. Yo simplemente lo presento. Esta gestión, fijaros, no depende del modelo. En ningún momento, veis que esta clase que he hecho yo, que es un entorno gráfico, no menciona el modelo por ninguna parte. Por lo tanto, este entorno gráfico lo podría reciclar yo para cualquier aplicación. Esta propia clase, ¿lo veis? Esta clase que hemos hecho de entrada-salida, toda esta gestión, dice Jolines, pero si funciona como cualquier clase, claro, porque está hecho todo con el patrón coma. Lo que hace es, coge una clase, mira qué métodos tiene, y cuando tiene los métodos esa clase, por cada método genera un objeto de forma automática por metaprogramación, va a generar objetos y eso es lo que me aparecen aquí arriba. ¿Lo veis? Venga, pues como este tiene más complicado de lo que parece. Vamos a hacer este ejemplo que es calculadora. ¿Yo qué tenemos? Tenemos lo que llamamos un receptor, que es la calculadora. Entonces, se pretende desacoplar la vista de las acciones del receptor. Es decir, quiero que la calculadora no esté acoplada a la vista. También se prepara para realizar el deshacer. Luego veremos que el deshacer también tiene su problemática. Entonces, ¿qué os doy? Os doy el paquete de la calculadora. ¿Vale? Y os doy unas pistas, porque al principio cuesta un poco. Es decir, tenéis que tener un objeto comando para cada acción de la calculadora. ¿Vale? Vamos a analizar esta calculadora, ¿qué es exactamente? Fijaros, la calculadora. Tenemos aquí que tendremos aquí la calculadora. ¿Qué os doy? Tendríamos, os doy hecho la calculadora, que es el modelo. El modelo no me lo podéis cambiar. Ya lo tenemos resuelto este modelo. ¿Vale? No se puede cambiar. ¿Qué tiene? Fijaros, es una calculadora muy sencillita. No nos vamos a complicar la vida. Teníamos un total, ¿vale? Cuando se construye la calculadora hacemos un reset para que se ponga 0. Tenemos un get total, un set total, tenemos un añadir, un valor y lo suma al total, tenemos un restar y tenemos un reset que lo pone a 0. Una mini calculadora súper sencilla. Esto lo doy hecho y no se puede cambiar. ¿Lo veis? Este es mi modelo. Por otra parte, que tenemos un gestor de órdenes, que es este de aquí, que es un gestor de órdenes. ¿Qué hace? Es un mapa de clave valor y que tiene
una clave que es un string que representa la orden concreta y el valor de aquí. ¿Lo veis? Este gestor lo que haces es, cuando le dices añadir, lo pone y cuando dices ejecutar alguna clave, la busca y la ejecuta. Y por otra parte te da todas las claves. Te lo doy hecho. Es el gestor de órdenes. Y por otra parte te doy un main que es tu pantalla visual. También te lo doy hecho. ¿Vale? Entonces fijaros que aquí ¿qué tienes que hacer? Cuando construyo mi vista es, dice, vale, pues lo que hago es creo una nueva calculadora. A continuación creo un nuevo comando y voy añadiendo los comandos, que es comando sumar, comando restar, comando resetear y comando imprimir. Creo estos comandos y los añado a mi lista de posibles comandos. Cuando el usuario hace ejecutar, yo le muestro toda la lista de comandos posibles, que elija uno y se va a ejecutar. ¿Vale? Y por último, con esto lo que hacemos es que quiero que la clase IO tome esta propia clase, que es este ejemplo, ¿lo veis? Y me pongo estos botones aquí. ¿Vale? Evidentemente, ¿qué me falta? Construir el resto de clases. Es decir, te he dado como cómo es el invocador resuelto y cómo es el receptor resuelto. Y tú me tienes que acoplar ambos. ¿Vale? Para que funcione. Es decir, te estoy dando algunas pistas. Primer consejo, otra vez. No intentéis picarlo directamente en Java. Haceros un diagrama de clases. Porque si empezáis a ver cosas repetidas, otra vez lo de siempre. No vamos a estar copy-paste. Lo que vamos a hacer es herencia lo que tú quieres hacer. ¿Vale? Entonces, primero, os aconsejo coger el patrón y refrescarlo. Porque no es un patrón tonto. Este de aquí. Dice, vale, tengo que tener un invocador que me lo dan hecho. Tengo que tener una interfaz. Que a lo mejor dice, anda, pues este no lo tengo. Tendrás que hacerlo. ¿Vale? Tendrás que tener un conjunto de órdenes, que son estos objetos que es capaz de invocar. ¿Y estos objetos para qué existen? Para asociar una orden, que es un objeto que puede invocar, con una acción concreta, que es un método de un receptor. Los receptores, te lo he hecho, entonces primero es averiguar cómo es el patrón y qué roles tengo. El rol de receptor, el rol de orden, el interfaz y el invocador. ¿Lo veis? Entonces, en este ejemplo, te dice, vale, ¿qué me dan? Y dice, vale, me dan el rol de invocador, me dan la calculadora. ¿Qué me falta? Hacer este acoplamiento y a lo mejor hacer esto. Estas vuestras cuentas. Primero, dibujarlo con los nombres de calculadora. Es decir, no quiero que aparezca el orden 2, sino calculadora se llama sumar, pues sumar, restar, restar. Y fijaros que los nombres de las órdenes no tienen que ser iguales que los nombres de los métodos. Por lo tanto, si un método se llama resetear, me da igual cómo se llame la calculadora. No cambiamos la calculadora, lo que hacemos es adaptar. Yo lo presento como resetear, pero realmente estoy haciendo otra cosa en calculadora. ¿Lo veis? Entonces, dibujarlo, dibujar el diagrama de clases. Cuando tengáis delante, empezar a reconocer la redundancia. Decir, guau, si esto está repetido, aquí esto va a ser código repetido. Pues reestructurarlo para evitar código repetido. ¿Vale? Y cuando tengáis claro, lo empezáis a aplicar.